Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 2 de septiembre del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy. Tenemos información y evidencia de cómo el ejército ruso pues ha izado bandera en diferentes localidades de la región del Donetsk, especialmente pues toda la zona económica del Donbass. También tenemos, digamos, información del contraataque que Ucrania ha llevado a cabo en lo que viene siendo Udashne, región de Dnipropetrovsk, y por supuesto tenemos información fundamental de lo que viene siendo el panorama macro que rodea pues todo lo que viene siendo la geopolítica que tiene que ver con la Federación Rusa. Pero antes de comenzar, un saludo muy especial a las personas que me escuchan, a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Vamos directamente a comenzar por la información que tenemos. Especialmente vamos a iniciar por toda el área del Donbass, en especial lo que es la última franja boscosa y bueno, de las franjas boscosas más importantes y que bueno, digamos estratégicamente son importantes para la Federación Rusa tanto como para Ucrania. Hoy se ha conocido, digamos, por este medio un mapa muy importante que nos muestra en el área blanca, en todo lo que vemos aquí de área blanca, pues cómo son numerosas las fortalezas que Ucrania, pues los soldados ucranianos realizaron en esta área. Sobre el lento avance del ejército ruso, analistas extranjeros han recopilado mapas actualizados de las líneas defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del bosque de Kremensky, o sea, al norte pues de Serebianka. Se informa que durante la operación especial los ucranianos excavaron 16.500 trincheras de diversos tamaños. La velocidad de asalto en tales condiciones es secundaria. El principal indicador es la densidad del movimiento y su sistematicidad, así como la comprensión de cómo trabajar en tales fortificaciones. Si, digamos, hacemos un poco de zoom en esta imagen, pues vemos de que son demasiadas, tanto, bueno, más de 16.500 podríamos identificar. De las principales, pues se encontraban en lo que viene siendo toda esta parte norte, pero vemos que en esta parte sur también se han alojado lo que viene siendo gran cantidad de fortalezas en esta área. Nosotros teníamos, por supuesto, cierta parte, ¿no? Es una mínima parte de las fortalezas, incluso pues las más evidentes que, bueno, hemos visto incluso con información audiovisual de drones, donde se alejaba la mayor cantidad de fortalezas, pues venía siendo en la zona más del este. Y bueno, y por último ya está en la última zona que tenemos acá, donde dice Serebriansky y donde, bueno, fueron desalojadas las últimas unidades de una brigada ucraniana que, bueno, desapareció, ya dejó de existir. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, pues es importante informar que en esta zona sur, teniendo paralelamente hacia el sur, el ejército ruso ha realizado un avance el día de hoy, sur de Siverts, han avanzado y han rodeado lo que viene siendo pues lo que falta por capturar de Rozdolivka y han entrado a Fedorivka, una importante localidad porque esta carretera pues cruza lo que es todo el frente del candado de Siversk, que está muchísimo más al norte. En este caso, Perechino y Fedorivka estarían siendo los objetivos del ejército ruso en este punto. Recordemos que en lo que viene siendo Krasnopolivka, el ejército ruso pues ya ha realizado maniobras en esta área, ha enviado par de bombas FAC a todas estas áreas y por supuesto también lo que viene siendo a Buzyukivka, también han realizado asaltos hacia estas dos localidades desde lo que es el distrito de Soledar, que está muchísimo más al sur. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, hoy el ejército ruso, pues Anatoly Rao nos informa de que el ejército ruso pues ha tomado posiciones oficialmente en esta área. Teniendo esto muy en cuenta, iríamos ya a lo que es la zona sur. Si vemos desde esta área donde ha sido el movimiento hasta la próxima zona que vamos a ver, pues son alrededor de 57 kilómetros al sur. Se han izado banderas. Recordemos que días anteriores el ejército ruso, pues aparentemente estaría avanzando en todo lo que viene siendo el norte de Rusinjar y de Poltavka. En este caso sí que han avanzado hasta esta área y han capturado pues parte de todas estas zonas forestales,
pero pues no habíamos tenido como esa evidencia audiovisual de cómo o dónde, ¿no? Se habrían izado banderas en estas dos localidades, como ya mencionamos anteriormente, y pues la evidencia está el día de hoy. En primer lugar, se ven como los soldados rusos, acompañados de varios perritos que se encuentran en este punto, muy felices, ¿no? Pues han izado bandera en lo que viene siendo Poltavka, y ya en esta siguiente parte, en la última parte, se ve pues cómo han izado bandera también en lo que es Rusinjar. Entonces, ahora tenemos evidencia de que efectivamente Poltavka y Rusinjar pues se ha izado bandera del ejército ruso, por lo cual la presencia del ejército ruso en este punto es confirmado. Y bueno, si aseguraron esta zona, significa que los grupos del frente de reconocimiento pues están muchísimo más. En el norte, el ejército ucraniano pues sigue atacando desde Shakovek, también desde Novoshakovek y desde Volodymyrivka están recibiendo el ejército ruso ataques contra una contraofensiva ucraniana que se ha llevado en los últimos días. En este punto de Novokomishne y también de Nikolaivka, el ejército ucraniano, pues ya muchísimos más medios se han hecho eco de la información de que efectivamente el ejército ucraniano pues está avanzando en lo que es el centro de esta localidad de Novokomishne o este microdistrito, y aparentemente pues sí estarían efectuando sus avances hasta el centro, ¿no? Hasta la zona que habíamos marcado el día de ayer. Este medio, el día de hoy, pues nos lo confirman. Otro medio que se hace eco, pues, de este avance ucraniano en esta punta. Incluso el medio Citizen Maps, que recordemos que es muchísimo más conservador, nos muestra cómo el ejército ucraniano, pues, en realidad sí ha penetrado la zona sur de Novokomishne en este punto. Entonces vamos a tener todo esto en cuenta porque en los próximos días pues el ejército ruso tendrá que consolidar las posiciones en esa área o en la área por lo menos de lo que viene siendo Mirnech, que está un poquito más hacia el norte. Y bueno, no tener, digamos, como ese sesgo de que el ejército ruso no consolidará sus posiciones, ¿no? Porque ya sabemos de que ellos sí suelen consolidar las posiciones normalmente. Acá la otra consolidación del ejército ruso, pues efectivamente ha sido en el centro de Pokrovsk. Aparentemente, queridos amigos, el ejército ucraniano ha tenido que retroceder hasta la carretera, bueno, hasta el otro lado del ferrocarril o hacia la parte norte, pues, de Pokrovsk ha tenido que retroceder y se ha situado exactamente en lo que viene siendo toda esta área que hemos señalado pues con este círculo blanco. En toda esta área recordemos que allí trabajan pues diferentes batallones especial Azov, también muchísimo más al norte y la 75 Brigada separada de la Guardia Nacional, también en la zona norte está la 155 Brigada de Infantería de Marina y muchísimo más al norte pues está la 25 Brigada separada de Protección. Entonces, en estas áreas se estarían consolidando las tropas ucranianas. Es muy probable que el ejército ruso continúe sus avances, por lo menos hasta capturar la zona del ferrocarril, la zona sur de Pokrovsk. Y bueno, que aquí se empiece ya a librar una gran batalla. Recordemos que ya, bueno, lo he dicho, esta es muy probable que sea una de las grandes batallas, no tanto como Bakhmut, probablemente, pero porque, bueno, recordemos que en ese entonces las Fuerzas Armadas de Ucrania pues tenían muchísimo más personal. Teniendo en cuenta todas las bajas y todo, pues la escasez de personal que se está obteniendo o que no están obteniendo, pues sería, digamos, más difícil o sería más difícil para el ejército ucraniano, más fácil para el ejército ruso. Hablando pues directamente de que no se están, digamos, reclutando personal, pues una imagen muy impactante el día de hoy era la siguiente, ¿no? Donde vemos como soldados ucranianos pues llevaban un civil para que combatiera al frente, pero a los ucranianos no llevaron, digamos, esposado ni forzado, pues simplemente se vuela, ¿no? Vemos como este militar trata de cogerlo, pero simplemente se va. Eso significa que no quieren ir al frente, por ende, pues su baja recolección de personal, digamos, se verá afectada en una próxima o en una futura lucha, digamos, por estas grandes ciudades. Pokrovsk pertenece ya a una de las últimas ciudades que Rusia, pues, reclama como repúblicas populares, ¿no? Udashne está siendo, digamos, testigo de un avance ucraniano, un contraataque ucraniano, que se han situado en lo que viene siendo toda esta área, ¿no? Aparentemente el ejército ucraniano ha bajado por toda esta zona boscosa, ha entrado aquí a estas afueras y pues ha penetrado en este punto, pero solamente tenemos eso, no tenemos ninguna confirmación de que así lo compruebe, incluso no habría, digamos, ninguna actividad dentro de esta localidad, pero aparentemente este vendría siendo
el movimiento que el ejército ucraniano está tratando de realizar en esta área. Teniendo en cuenta eso, vamos a dirigirnos a lo que viene siendo la región de Zaporilla. Y pues bueno, de la región de Zaporilla solamente tenemos por informar que Sub-27, sí, sub-27, pues han atacado, digamos, sub-25, perdón, han atacado lo que viene siendo Malayatokmachak, donde recordemos que el ejército ruso está empezando a realizar otra vez sus contraataques después de haber consolidado esas fronteras durante muchísimo tiempo. Otra vez se están reanudando los ataques en lo que viene siendo Zaporilla. Lo vimos días anteriores, bueno, creo que fue hace 48 horas, vimos cómo el ejército ruso pues estaría avanzando en lo que viene siendo esta parte sur de Novodanlivskak, y ahora estarían realizando estos aviones, las fuerzas aeroespaciales estarían realizando, digamos, contraataques o ataques en toda lo que viene siendo esta localidad de Malaya Tokmakcha. En este caso vamos a tener eso en cuenta por si en las próximas horas tenemos información de avances rusos en esta área, y también lo que es en la localidad de Kamiansky y de Pavlivny, donde el ejército ruso pues ha seguido avanzando directamente hacia el norte. La información fundamental del día de hoy: Vladimir Putin se reunió con el primer ministro eslovaco Robert Fico en Pekín. Los líderes se reunieron en la residencia Diayutais de Pekín. Las principales declaraciones del presidente ruso fueron las siguientes: la Federación de Rusia o la Federación Rusa valora la política exterior independiente de Eslovaquia, que está obteniendo resultados positivos. Rusia sigue siendo un proveedor fiable de energía. Las empresas eslovacas siguen operando con éxito en el mercado ruso, lo cual beneficia a la economía Bratislava, afirmó Putin. Rusia sigue siendo un proveedor fiable de energía. Principales declaraciones del ministro eslovaco fueron las siguientes: me complace con nuestras relaciones estén avanzando gradualmente. La inmisibilidad de los ataques a la infraestructura energética se debatirá en una reunión con Zelensky el día viernes. O sea, el día viernes vamos a tener, digamos, en cuenta esto para ver qué se ha hablado o qué dice pues el comediante Zelensky acerca de lo que va a discutir con este caballero. Eslovaquia está reaccionando con dureza a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los oleoductos. Fico agradece a Putin la hospitalidad brindada por Rusia durante la visita de la delegación eslovaca al desfile de la victoria de Moscú. Lo subrayó: Ucrania no puede convertirse en un miembro de la OTAN. Esto sería lo que nos mostraría pues las declaraciones más fundamentales el día de hoy. También se reunió el presidente Vladimir Putin con lo que viene siendo el presidente serbio, también Alexander Vučić, nuevo presidente, y tenemos la información de que el representante de Corea del Norte, Kim Jong-un, pues habría llegado hoy, ahorita en la mañana, bueno, hora tarde de Beijing, habría llegado a lo que viene siendo China. Pues aquí vemos su tren, cómo llegaría su tren, y bueno, esto, digamos, van a tener una reunión trilateral y bilateral con lo que viene siendo China, Corea y también pues Rusia, ¿no? Cada uno de sus representantes. Y por supuesto las imágenes del día, las imágenes más importantes del día: el presidente Vladimir Putin con el presidente Xi Jinping dando un paseo por lo que es la residencia privada del mandatario de China. Y bueno, queridos amigos, esto hasta aquí ha sido el reporte de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, no olviden comentar y suscribirse a Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima.